Quiero que pares lo que estás haciendo ahora mismo y me escuches con mucha atención, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar algo muy importante en tu vida. Si tienes más de 60 años o si estás cerca de esa edad y estás tomando alguna pastilla para dormir, para los nervios, para la ansiedad o incluso para el dolor, necesitas escuchar esto hasta el final. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí porque llevo más de 30 años viendo pacientes y he visto cómo ciertos medicamentos que parecen inofensivos, medicamentos que el médico recetó hace años con buena intención, se convierten con el tiempo en preguntar para que entiendas lo que le está pasando a tu cuerpo. Así que quédate conmigo, esto va a ser una consulta larga, pero te prometo que cada minuto va a valer la pena. Déjame empezar con una historia. Hace algunos años vino a mi consulta una señora llamada Doña Carmen. Tenía 67 años, era una mujer activa, había trabajado toda su vida, tenía nietos, le gustaba caminar por las mañanas, pero desde hacía unos meses su familia notaba que algo no estaba bien. Doña Carmen se caía con frecuencia, una vez en la cocina, otra vez en el baño. Se olvidaba de las cosas, empezó a tener dificultad para caminar con firmeza. Cuando ajustamos su tratamiento con mucho cuidado, de forma gradual, con apoyo médico, Doña Carmen fue recuperando poco a poco su estabilidad. No fue perfecto porque algunos efectos ya habían dejado huella, pero mejoró muchísimo y eso me enseñó algo que llevo repitiendo desde entonces: el medicamento que te ayudó a los 50 puede estar dañándote a los 65 y eso es exactamente lo que quiero que entiendas hoy. Después de los 60 años el cuerpo cambia de maneras que muchas personas no imaginan. No solo cambia por fuera, no solo las arrugas o el cabello gris. Cambia por dentro de forma profunda y esos cambios afectan directamente cómo el cuerpo procesa los medicamentos. Los riñones hacen algo similar, son los encargados de filtrar la sangre y eliminar los desechos, incluyendo los residuos de los medicamentos, y los riñones también envejecen. Después de los 40 años, la función renal disminuye aproximadamente un 1% cada año. Eso puede parecer poco, pero a los 70 años tus riñones pueden estar funcionando al 60 o 70% de su capacidad máxima o incluso menos si has tenido diabetes, presión alta o has tomado ciertos medicamentos durante mucho tiempo. Y hay otro factor que poca gente considera: la composición del cuerpo cambia. Con la edad, el cuerpo pierde masa muscular y gana más grasa. Esto es importante porque muchos medicamentos se distribuyen de manera diferente según la composición corporal. Los medicamentos que se disuelven en grasa, como muchas pastillas para dormir y para la ansiedad, tienden a acumularse más en el tejido graso. Y como los adultos mayores tienen proporcionalmente más grasa corporal, esos medicamentos se quedan más tiempo en el cuerpo, actúan durante más horas y sus efectos se vuelven más intensos y más prolongados. También cambia la sensibilidad del cerebro. El cerebro envejecido es más sensible a los efectos de ciertos medicamentos, especialmente los que actúan sobre el sistema nervioso central. Lo que a los 40 años era una dosis normal, a los 70 puede ser una dosis excesiva para ese cerebro en particular. Todo esto junto crea una situación que los médicos llamamos polifarmacia de riesgo, que es cuando una persona mayor está tomando varios medicamentos, algunos de ellos potencialmente inapropiados para su edad, y nadie ha revisado si ese conjunto de pastillas sigue siendo seguro y necesario. Y esto, lamentablemente, es mucho más común de lo que debería ser. Quiero que prestes mucha atención a esto porque es uno de los errores más comunes que veo en mi consulta. Muchas personas mayores llevan años tomando los mismos medicamentos sin que nadie los haya revisado a fondo. Van al médico, el médico renueva la receta y así pasan 5, 10, 15 años. Y nadie se detiene a preguntar: ¿sigue siendo seguro para esta persona a esta edad? ¿Hay algo mejor, algo más seguro, algo que cause menos efectos secundarios? No digo esto para criticar a los médicos. La medicina es compleja, los tiempos de consulta son cortos y muchas veces los pacientes tampoco preguntan. Pero quiero que tú, que me estás escuchando hoy, seas diferente. Quiero que seas un paciente informado, que haga las preguntas correctas, que no dé por sentado que si lleva años tomando algo, ese algo sigue siendo lo mejor para ti. Ahora bien, ¿de qué medicamentos estamos hablando específicamente? Porque quiero ser concreto, no quiero hablar en términos vagos. Quiero que salgas de este video sabiendo exactamente qué tipo de pastillas deberías revisar con tu médico si tienes más de 60 años. El primer grupo, y probablemente el más importante, son las benzodiazepinas. Este es el nombre científico de un grupo de medicamentos que incluye nombres muy conocidos
como el diazepam, el lorazepam, el alprazolam, el clonazepam, el triazolam y varios más. Estos medicamentos se recetan para la ansiedad, para el insomnio, para los nervios, para las convulsiones y tienen su lugar en la medicina. No estoy diciendo que sean malos en todos los casos. Estoy diciendo que en personas mayores de 60 años su uso prolongado es especialmente problemático. ¿Por qué? Porque actúan sobre el sistema nervioso central deprimiéndolo, calmándolo. Y eso que a los 40 años puede ser un efecto terapéutico útil, a los 70 puede ser demasiado. El cerebro envejecido es mucho más sensible a estos efectos. El resultado puede ser somnolencia excesiva durante el día, confusión mental, problemas de memoria, dificultad para concentrarse y un riesgo muy aumentado de caídas y fracturas. Las fracturas de cadera en personas mayores son extremadamente peligrosas. Muchas personas no se recuperan bien de ellas y hay estudios que muestran una asociación clara entre el uso de benzodiazepinas en adultos mayores y el riesgo de fracturas de cadera. Pero hay algo más preocupante todavía. En los últimos años, varios estudios han explorado la posible relación entre el uso prolongado de benzodiazepinas y el riesgo de demencia. No es una relación completamente establecida, hay debate científico al respecto, y no quiero afirmar algo que no está 100% probado. Pero sí te digo que hay suficiente evidencia como para que cualquier médico responsable considere seriamente el riesgo de mantener a un paciente mayor en benzodiazepinas, de forma indefinida. El segundo grupo son los antihistamínicos de primera generación que se usan para dormir. Muchos de estos se venden sin receta. Son pastillas que encuentras en la farmacia con nombres comerciales que suenan muy inocentes y que mucha gente toma pensando que son completamente seguras porque no necesitan receta. Medicamentos que contienen difenhidramina o doxilamina, por ejemplo. Estos también tienen efectos anticolinérgicos, que es un término que voy a explicar en un momento, y en personas mayores pueden causar confusión, retención urinaria, estreñimiento severo y otros problemas. El tercer grupo son los antiinflamatorios no esteroideos, los llamados AINES. Hablo del ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketoprofeno. Son medicamentos muy comunes para el dolor y la inflamación. Y muchas personas mayores los toman con regularidad porque tienen artritis, porque tienen dolores articulares, porque tienen dolor de espalda crónico. El problema es que estos medicamentos pueden ser muy dañinos para los riñones cuando se usan de forma prolongada, especialmente en personas que ya tienen algún grado de deterioro renal, que como explicamos antes es muy común después de los 60 años. También pueden dañar el estómago y aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, y en personas con problemas cardíacos pueden empeorar la situación. El cuarto grupo son ciertos medicamentos para la presión arterial que pueden no ser los más adecuados para adultos mayores. No todos, pero algunos. Por ejemplo, los betabloqueantes en ciertas situaciones pueden causar fatiga excesiva, depresión y problemas de tolerancia al ejercicio. Los diuréticos, si no se monitorean bien, pueden causar desequilibrios de electrolitos peligrosos. No estoy diciendo que no tomes tu medicamento para la presión. Estoy diciendo que si llevas años con el mismo medicamento y el mismo dosificación, vale la pena revisar si sigue siendo el más adecuado. El quinto grupo son los medicamentos para el estómago, especialmente los inhibidores de la bomba de protones, que son los omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y similares. Estos medicamentos se recetan para la acidez, para el reflujo, para proteger el estómago, y tienen su utilidad. Pero muchas personas los toman durante años, a veces décadas, sin que nadie les haya dicho que el uso prolongado puede interferir con la absorción de vitaminas y minerales esenciales, especialmente la vitamina B12, el magnesio y el calcio. Y la deficiencia de vitamina B12 en personas mayores puede causar neuropatía, problemas de memoria, anemia y otros problemas serios. Ahora quiero explicarte algo que mencioné antes, los efectos anticolinérgicos. Porque este es un concepto que muchos médicos conocen pero que rara vez explican a los pacientes, y es fundamental para entender por qué tantos medicamentos comunes son problemáticos en personas mayores. El sistema colinérgico es una red de señales en el cuerpo que usa una sustancia química llamada acetilcolina. Esta sustancia es fundamental para muchas funciones: la memoria, el aprendizaje, el control de la vejiga, la digestión, la salud de los ojos, la secreción de saliva y muchas más. Los medicamentos anticolinérgicos bloquean estas señales
Y hay muchos medicamentos que tienen propiedades anticolinérgicas, algunos de forma intencional y otros como efecto secundario. El problema es que con la edad el cerebro ya produce menos acetilcolina de forma natural. Y si encima estás tomando medicamentos que bloquean aún más esa señal, el resultado puede ser lo que los médicos llamamos síndrome anticolinérgico, que en personas mayores puede manifestarse como confusión, pérdida de memoria, desorientación, visión borrosa, boca seca, estreñimiento, dificultad para orinar y en casos severos estados de delirio. Lo que hace esto especialmente peligroso es que muchos de estos medicamentos no se perciben como problemáticos. Son medicamentos para la alergia, para el mareo, para el insomnio, para la vejiga hiperactiva, para la depresión, para las náuseas. Medicamentos que la gente toma pensando que son completamente seguros porque llevan años tomándolos, porque se venden sin receta o porque el médico los recetó hace mucho tiempo y nunca dijo nada. Y aquí viene el error más grande que veo en mi consulta. Muchos de mis pacientes, cuando empiezan a tener síntomas como confusión, pérdida de memoria, caídas, debilidad, problemas para dormir o para concentrarse, asumen que es simplemente el envejecimiento. Y sus familias también lo asumen. Y a veces incluso sus médicos lo asumen. Pero en muchos casos esos síntomas son efectos secundarios de los medicamentos que están tomando. No es el envejecimiento normal. Es una reacción adversa a un medicamento que ya no es adecuado para ese cuerpo. Déjame contarte otra historia. Tuve un paciente, don Roberto, 72 años, jubilado, exprofesor de matemáticas. Su esposa lo trajo a mi consulta muy preocupada porque en los últimos meses él había estado muy olvidadizo, confundido, a veces no reconocía a sus nietos, se perdía en conversaciones que antes manejaba perfectamente. La familia estaba aterrorizada. Pensaban que era Alzheimer. Cuando revisé sus medicamentos encontré algo interesante. Don Roberto estaba tomando 7 medicamentos diferentes. Uno para la presión, uno para la vejiga hiperactiva, uno para el reflujo, uno para dormir y uno para la ansiedad. Algunos de estos medicamentos individualmente eran razonables para su condición, pero juntos la combinación de efectos anticolinérgicos era considerable. Su cerebro estaba literalmente siendo bloqueado por sus propios medicamentos. Trabajé con su médico de cabecera para revisar la lista. Eliminamos lo que no era necesario, sustituimos algunos por alternativas más seguras para su edad. Ajustamos dosis. En 3 meses, don Roberto era prácticamente otra persona. No perfecta porque el tiempo había pasado, pero muchísimo mejor. Su esposa lloraba de alivio en mi consulta. Esto no es un caso aislado. Esto pasa todos los días en todas partes y podría pasarte a ti o a alguien que quieres si no prestas atención. Quiero ahora hablar de algo que me parece muy importante, las señales de alerta. Porque si tienes más de 60 años y estás tomando medicamentos de forma regular, hay ciertos síntomas que no deberías ignorar, síntomas que podrían indicar que alguno de tus medicamentos te está causando problemas. La primera señal es la confusión o el pensamiento nublado. Si sientes que tu mente no está tan clara como antes, que te cuesta más trabajo pensar, que te confundes con cosas que antes hacías automáticamente, no asumas que es solo el envejecimiento. Puede serlo, pero también puede ser una señal de que algún medicamento está afectando tu cerebro. La segunda señal son los problemas de memoria que parecen haberse acelerado. Todos olvidamos cosas con la edad. Eso es normal. Pero si sientes que tu memoria ha empeorado notablemente en los últimos meses, especialmente si ese empeoramiento coincide con el inicio de algún medicamento nuevo o con un aumento de dosis, eso merece atención. La tercera señal son las caídas frecuentes o la sensación de inestabilidad al caminar. Muchos medicamentos afectan el equilibrio. Las benzodiazepinas, algunos medicamentos para la presión que bajan demasiado la tensión al ponerse de pie, ciertos medicamentos para el corazón, los antihistamínicos. Si te has caído más de una vez en el último año o si sientes que caminas con menos seguridad, habla con tu médico y menciona todos los medicamentos que estás tomando. La cuarta señal es la somnolencia excesiva durante el día. Dormir bien por la noche es importante. Pero si durante el día estás constantemente somnoliento, si te quedas dormido sin querer, si sientes que no puedes mantenerte despierto en situaciones normales, eso puede ser un efecto secundario de algún medicamento. La quinta señal es el estreñimiento severo o los problemas urinarios. Los medicamentos anticolinérgicos frecuentemente causan estos problemas. Si tienes dificultad para orinar o si el estreñimiento se ha vuelto un problema constante, revisa tus medicamentos. La sexta señal es la boca seca persistente.
De nuevo, un efecto anticolinérgico común. La boca seca no es solo incómoda. A largo plazo puede causar problemas dentales serios, dificultad para tragar y puede afectar la nutrición porque comer se vuelve más difícil. La séptima señal es la fatiga inusual o la debilidad muscular. Algunos medicamentos, especialmente las estatinas en ciertas personas, los betabloqueantes y otros, pueden causar fatiga y debilidad muscular que muchas veces se atribuye erróneamente al envejecimiento. La octava señal son los cambios de humor, la depresión o la irritabilidad inexplicable. Varios medicamentos pueden afectar el estado de ánimo. Los betabloqueantes, algunos medicamentos para la presión, las benzodiazepinas, cuando se intenta reducirlos, ciertos medicamentos hormonales. Si has notado cambios en tu estado de ánimo que no tienen una explicación clara, vale la pena considerar si algún medicamento podría estar contribuyendo. Y la novena señal muy importante es la pérdida de apetito o la pérdida de peso sin explicación. Varios medicamentos pueden afectar el apetito y el gusto. En personas mayores, la desnutrición es un riesgo real y serio, y a veces está siendo causada o agravada por medicamentos. Si reconoces alguna de estas señales en ti mismo o en alguien que quieres, no entres en pánico, pero tampoco lo ignores. Lo que debes hacer es hablar con tu médico. Y ahora voy a decirte exactamente cómo tener esa conversación de forma efectiva. Muchos de mis pacientes me dicen que sienten que no pueden hablar con su médico, que el médico está muy ocupado, que no quieren parecer difíciles o desconfiados. Y entiendo eso. Pero también sé que los pacientes que preguntan, que se involucran en su propio cuidado, que hacen las preguntas correctas, obtienen mejores resultados. Así que voy a darte un guión, una serie de preguntas que puedes llevar a tu próxima consulta. La primera pregunta es: ¿sigue siendo necesario este medicamento para mi condición actual? Las condiciones cambian. A veces tomamos medicamentos para problemas que ya se resolvieron o que podrían manejarse de otra forma. La segunda pregunta es: ¿existe alguna alternativa más segura para mi edad? Muchos medicamentos tienen alternativas más modernas, con menos efectos secundarios en personas mayores. No siempre, pero vale la pena preguntar. La tercera pregunta es: ¿esta dosis sigue siendo apropiada para mi peso y mi función renal y hepática actual? Como explicamos, el cuerpo cambia y lo que era una dosis correcta hace 10 años puede ser excesivo hoy. La cuarta pregunta es: ¿alguno de mis medicamentos podría estar causando los síntomas que tengo? Muchos médicos no siempre conectan los síntomas con los medicamentos, especialmente si son síntomas vagos como fatiga o confusión. Tú puedes plantear esa conexión. La quinta pregunta es: ¿podría revisar la lista completa de todos mis medicamentos, incluyendo los que tomo sin receta y los suplementos? La interacción entre medicamentos es un problema real y frecuente. A veces el problema no es un solo medicamento, sino la combinación de varios. Lleva esta lista de preguntas escrita. No dependas de tu memoria en la consulta. Tómate el tiempo que necesites. Y si tu médico no tiene tiempo para responderlas en esa visita, pide una cita específica para revisar tus medicamentos. En muchos países existe la posibilidad de solicitar una revisión de medicación con tu médico de cabecera o con un farmacéutico clínico. Es un derecho tuyo como paciente. Ahora quiero hablar de algo que es igualmente importante. ¿Qué puedes hacer tú mismo más allá de la conversación con tu médico? Porque la salud no se trata solo de medicamentos. En muchos casos, los problemas para los que se recetan esos medicamentos, el insomnio, la ansiedad, el dolor, la acidez, tienen soluciones no farmacológicas que son muy efectivas y que no tienen los efectos secundarios. De las pastillas. Empecemos con el insomnio porque es una de las razones más comunes por las que los adultos mayores toman medicamentos de forma prolongada. Y quiero ser muy claro sobre algo: el insomnio después de los 60 años es real, es frecuente y no estoy minimizando el sufrimiento que causa. Pero también quiero decirte que hay formas de mejorar el sueño que no implican tomar pastillas que pueden dañarte. Lo primero que debes saber es que el patrón de sueño cambia con la edad. Es completamente normal que después de los 60 años duermas menos horas, que te despiertes más veces durante la noche, que te cueste más trabajo volver a dormir. Esto no es una enfermedad. Es una característica normal del envejecimiento. El error es comparar tu sueño actual con el que tenías a los 30 años y concluir que algo está muy mal. Dicho esto, hay cosas concretas que puedes hacer para mejorar la calidad de tu sueño. La primera y más importante es mantener un horario de sueño consistente. Acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, incluso si dormiste mal. Esto ayuda a regular el reloj interno del cuerpo
el llamado ritmo circadiano. La segunda cosa es la exposición a la luz natural durante el día. Esto es fundamental para la producción de melatonina, la hormona del sueño. Sal a caminar por la mañana, siéntate cerca de una ventana, exponte a la luz del sol. Esto le dice a tu cuerpo que es de día y eso ayuda a que por la noche el cuerpo sepa que es de noche. La tercera cosa es evitar las pantallas, el teléfono, la tableta, el televisor, al menos una hora antes de dormir. La luz azul de las pantallas interfiere con la producción de melatonina y engaña al cerebro haciéndole creer que todavía es de día. La cuarta cosa es crear un ambiente de sueño adecuado. La habitación debe estar oscura, fresca y silenciosa. Si hay ruido, considera usar tapones para los oídos o una máquina de ruido blanco. La temperatura ideal para dormir está entre 16 y 19 grados centígrados para la mayoría de las personas. La quinta cosa es evitar la cafeína después del mediodía. Muchas personas no se dan cuenta de que el café, el té, los refrescos con cafeína y el chocolate pueden afectar el sueño horas después de consumirlos. El cuerpo de una persona mayor elimina la cafeína más lentamente, así que su efecto dura más. La sexta cosa es evitar el alcohol por la noche. Mucha gente cree que el alcohol ayuda a dormir porque relaja. Y es verdad que puede ayudar a conciliar el sueño, pero el alcohol fragmenta el sueño en la segunda mitad de la noche, causa más despertares y reduce la calidad del sueño profundo. Así que aunque te ayude a quedarte dormido más rápido, en realidad empeora la calidad general del sueño. La séptima cosa es el ejercicio regular. Y voy a hablar mucho más sobre el ejercicio en un momento, porque es probablemente la intervención más poderosa que existe para la salud después de los 60 años. Pero en lo que respecta al sueño, el ejercicio moderado regular mejora la calidad del sueño de forma significativa. Eso sí, evita el ejercicio intenso en las 2 o 3 horas antes de dormir. Y la octava cosa que muchas personas subestiman es manejar el estrés y la ansiedad. Porque muchas veces el insomnio no es un problema de sueño en sí mismo, sino un síntoma de ansiedad o de preocupaciones que no se están manejando. La meditación, la respiración profunda, el yoga suave, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que es una forma de terapia psicológica específicamente diseñada para este problema, son herramientas muy efectivas. De hecho, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, lo que los especialistas llaman TCCI, ha demostrado en múltiples estudios ser más efectiva que los medicamentos para dormir a largo plazo y sin efectos secundarios. Si tienes problemas de sueño crónicos, pregunta a tu médico sobre esta opción. Ahora hablemos de la ansiedad, porque es otra razón muy común por la que los adultos mayores terminan tomando benzodiazepinas o medicamentos similares. La ansiedad después de los 60 años es muy real. Hay muchas razones para ello: preocupaciones de salud, pérdida de seres queridos, cambios en la situación económica, sentimientos de soledad, miedo al futuro. Y no estoy diciendo que la ansiedad no merece tratamiento. Estoy diciendo que hay formas de tratarla que no implican medicamentos que pueden dañar el cerebro a largo plazo. El ejercicio, de nuevo, es una de las intervenciones más efectivas para la ansiedad. Hay estudios que muestran que el ejercicio aeróbico regular tiene un efecto comparable al de los medicamentos ansiolíticos para la ansiedad moderada, y los beneficios son enormes comparados con los riesgos. La conexión social es otro factor fundamental. El aislamiento social es uno de los predictores más fuertes de ansiedad y depresión en personas mayores. Mantener relaciones sociales activas, participar en grupos, tener propósito y rutina son factores protectores muy poderosos. La meditación mindfulness, que es una forma de meditación que se enfoca en el momento presente, ha demostrado ser efectiva para reducir la ansiedad en múltiples estudios. No necesitas ser experto. Hay aplicaciones, videos, grupos en muchas comunidades. 5 o 10 minutos al día pueden marcar una diferencia real. Y la terapia psicológica, especialmente la terapia cognitivo-conductual, es muy efectiva para la ansiedad. No es solo para personas con problemas graves. Es para cualquier persona que quiera aprender a manejar mejor sus pensamientos y emociones. Hablemos ahora del dolor, porque es otra razón muy común para tomar medicamentos de forma prolongada. El dolor crónico en personas mayores, especialmente el dolor articular por artritis, es un problema real y serio, y no estoy sugiriendo que lo ignores o que lo aguantes sin tratamiento. Pero sí quiero hablarte de opciones que pueden ayudar a reducir la dependencia de antiinflamatorios que, como dijimos, pueden ser dañinos para los riñones y el estómago a largo plazo. Lo primero es el ejercicio, y sé que lo he repetido varias veces, pero es que realmente es fundamental.
Para la artritis y el dolor articular, el ejercicio de bajo impacto, como caminar, nadar, andar en bicicleta, hacer yoga o tai chi, puede reducir significativamente el dolor y mejorar la función articular. Esto puede parecer contradictorio, que si me duelen las articulaciones debo moverme más, pero el movimiento lubrica las articulaciones, fortalece los músculos que las sostienen y reduce la inflamación. La inactividad, por el contrario, empeora la artritis. El peso corporal es otro factor crucial. Cada kilo de más que cargamos pone una presión adicional enorme sobre las articulaciones de la rodilla y la cadera. Se estima que por cada kilo de peso extra, las rodillas soportan entre 3 y 6 kilos adicionales de presión al caminar. Así que perder incluso 5 kilos puede reducir significativamente el dolor articular. La alimentación antiinflamatoria también puede ayudar. Una dieta rica en pescado azul, que contiene ácidos grasos omega 3 con propiedades antiinflamatorias, en frutas y verduras coloridas, en aceite de oliva, en nueces y semillas, puede ayudar a reducir la inflamación sistémica que contribuye al dolor articular. Por el contrario, una dieta rica en azúcares, harinas refinadas, carnes procesadas y frituras tiende a promover la inflamación. El calor y el frío aplicados localmente pueden ser muy efectivos para el dolor articular sin ningún riesgo. El calor relaja los músculos y mejora la circulación. El frío reduce la inflamación aguda. Muchos fisioterapeutas recomiendan alternar ambos. La fisioterapia es otra herramienta muy valiosa. Un fisioterapeuta puede enseñarte ejercicios específicos para tu tipo de dolor, técnicas de manejo del dolor y estrategias para proteger tus articulaciones en las actividades diarias. Y hay suplementos que en muchos casos pueden ayudar, aunque quiero ser cuidadoso aquí porque la evidencia varía. El glucosamina y el condroitin han mostrado beneficios para el dolor articular en algunos estudios, aunque no en todos. La cúrcuma, con su principio activo, la curcumina, tiene propiedades antiinflamatorias que han sido estudiadas. El omega 3 en dosis adecuadas puede ayudar. Pero siempre habla con tu médico antes de empezar cualquier suplemento, porque algunos pueden interactuar con medicamentos o no ser adecuados para tu situación particular. Ahora quiero hablar de algo que considero absolutamente fundamental: la nutrición después de los 60 años. Porque muchos de los problemas que llevan a las personas a tomar medicamentos, la inflamación crónica, la diabetes tipo 2, los problemas cardiovasculares, la osteoporosis, la neuropatía, tienen raíces profundas en lo que comemos, y la alimentación es una herramienta terapéutica poderosa que muchas veces no se usa suficientemente. Déjame hablarte de las deficiencias nutricionales más comunes en personas mayores, porque estas deficiencias pueden causar síntomas que muchas veces se atribuyen al envejecimiento o que llevan a prescribir más medicamentos. La vitamina B12 es quizás la deficiencia más importante y más frecuentemente pasada por alto en personas mayores. Después de los 50 años, muchas personas pierden la capacidad de absorber la vitamina B12 de los alimentos de forma eficiente, porque el estómago produce menos ácido y menos factor intrínseco que son necesarios para absorber esta vitamina. Y como mencioné antes, los medicamentos para el reflujo pueden empeorar este problema. La deficiencia de vitamina B12 puede causar neuropatía periférica, que es ese hormigueo o entumecimiento en manos y pies que muchos pacientes me describen. Puede causar problemas de memoria, fatiga, anemia y, en casos severos, daño neurológico permanente. Lo trágico es que muchas veces estos síntomas se atribuyen al envejecimiento o a otras enfermedades, cuando en realidad una simple suplementación de B12 podría mejorarlos significativamente. Si tienes más de 60 años, si tomas medicamentos para el reflujo, si eres vegetariano o comes poco carne, o si tienes síntomas de neuropatía, habla con tu médico sobre revisar tus niveles de vitamina B12. Es un análisis de sangre simple y económico. La vitamina D es otra deficiencia muy común. La vitamina D es fundamental para la salud ósea, para el sistema inmune, para la función muscular, para la salud cardiovascular, y hay evidencia creciente de su papel en la salud cerebral. Después de los 60 años, la piel produce vitamina D con menos eficiencia al exponerse al sol, y muchas personas mayores pasan poco tiempo al aire libre, lo que agrava el problema. La deficiencia de vitamina D puede contribuir a la osteoporosis, a la debilidad muscular, a las caídas, a la depresión y a un mayor riesgo de infecciones. La suplementación de vitamina D es generalmente segura y recomendada para muchos adultos mayores,
aunque la dosis debe ser determinada por tu médico basándose en tus niveles en sangre. El magnesio es otro nutriente frecuentemente deficiente en personas mayores. El magnesio participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. Es fundamental para la función muscular y nerviosa, para la regulación del azúcar en sangre, para la presión arterial, para la calidad del sueño. La deficiencia de magnesio puede causar calambres musculares, insomnio, ansiedad, estreñimiento y palpitaciones. Y muchos medicamentos comunes, incluyendo los inhibidores de la bomba de protones y los diuréticos, pueden reducir los niveles de magnesio. Los alimentos ricos en magnesio incluyen las verduras de hoja verde, como la espinaca, los frutos secos, las semillas, las legumbres, el chocolate negro con alto porcentaje de cacao y los cereales integrales. En algunos casos la suplementación puede ser necesaria, pero siempre bajo supervisión médica. El zinc es otro mineral importante que tiende a estar bajo en personas mayores. El zinc es fundamental para el sistema inmune, para la cicatrización de heridas, para el sentido del gusto y del olfato y para la función cognitiva. Su deficiencia puede contribuir a una mayor susceptibilidad a infecciones, a la pérdida del apetito y a problemas de cicatrización. El hierro merece mención especial porque su situación en personas mayores es compleja. Algunos adultos mayores tienen deficiencia de hierro que causa anemia y fatiga, pero otros tienen niveles normales o incluso altos, y en esos casos la suplementación no solo es innecesaria, sino potencialmente dañina. Por eso el hierro es uno de los suplementos que definitivamente no debes tomar sin que tu médico haya verificado tus niveles. Ahora hablemos de la alimentación de forma más amplia. Porque más allá de los nutrientes específicos, el patrón alimentario general tiene un impacto enorme en la salud después de los 60 años. Muchos de mis pacientes, cuando llegan a mi consulta, me describen una dieta que se ha ido simplificando con los años: menos variedad, más alimentos procesados, menos frutas y verduras, más harinas y azúcares. Y esto sucede por muchas razones, porque cocinar se hace más difícil cuando se vive solo, porque el apetito disminuye, porque los problemas dentales hacen difícil masticar ciertos alimentos, porque el presupuesto es limitado, porque los hábitos de toda la vida son difíciles de cambiar. Pero quiero darte algunos principios simples que pueden marcar una diferencia enorme sin que necesites hacer cambios radicales ni seguir dietas complicadas. El primero es aumentar la proteína. Después de los 60 años, el cuerpo necesita más proteína que en la juventud para mantener la masa muscular. La sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular con la edad, es un problema serio que contribuye a la debilidad, a las caídas, a la pérdida de independencia. Las necesidades de proteína en adultos mayores son de aproximadamente 1,2 a 1,6 gramos por kilo de peso corporal al día, que es considerablemente más que las recomendaciones para adultos jóvenes. Buenas fuentes de proteína incluyen el huevo, el pescado, el pollo, las legumbres, los lácteos y la carne magra. El segundo principio es aumentar la fibra. La fibra es fundamental para la salud digestiva, para el control del azúcar en sangre, para la salud cardiovascular y para la microbiota intestinal, que cada vez sabemos que tiene un impacto enorme en la salud general. Las verduras, las frutas, las legumbres y los cereales integrales son las mejores fuentes de fibra. El tercer principio es reducir el azúcar y las harinas refinadas. El azúcar y las harinas refinadas promueven la inflamación, desestabilizan el azúcar en sangre, contribuyen al sobrepeso y alimentan las bacterias perjudiciales en el intestino. No digo que no puedas comer nunca un dulce, digo que si el azúcar y las harinas refinadas son la base de tu alimentación, estás creando las condiciones para muchas enfermedades crónicas. El cuarto principio es hidratarse bien. La sensación de sed disminuye con la edad, lo que hace que muchos adultos mayores estén crónicamente deshidratados sin saberlo. La deshidratación puede causar confusión, estreñimiento, infecciones urinarias, caídas y muchos otros problemas. Intenta beber al menos 6 a 8 vasos de agua al día, aunque no tengas sed. Otras bebidas como el té sin azúcar o los caldos también cuentan. El quinto principio es incluir alimentos antiinflamatorios regularmente. El aceite de oliva virgen extra, el pescado azul como el salmón, la sardina o la caballa, las nueces, las bayas y frutas del bosque, el té verde, las verduras de hoja verde, la cúrcuma, el jengibre. Estos alimentos contienen compuestos que ayudan a reducir la inflamación crónica,
que es uno de los mecanismos subyacentes de muchas enfermedades relacionadas con la edad. Ahora quiero hablar del ejercicio con más detalle, porque si hay una sola cosa que pudieras cambiar en tu vida después de los 60 años para tener el mayor impacto positivo en tu salud, esa cosa sería el ejercicio regular. No hay ningún medicamento, ningún suplemento, ninguna dieta especial que tenga un beneficio tan amplio y tan bien documentado como el ejercicio. El ejercicio regular después de los 60 años reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora el control del azúcar en sangre, fortalece los huesos y reduce el riesgo de osteoporosis, mantiene la masa muscular y previene la sarcopenia, mejora el equilibrio y reduce el riesgo de demencia, mejora la calidad del sueño, reduce la ansiedad y la depresión, fortalece el sistema inmune y en general mejora la calidad de vida y la independencia funcional. Pero tengo que decirte algo importante, el ejercicio después de los 60 años debe ser diferente al ejercicio de los 30, no porque debas hacer menos, sino porque debes hacerlo de forma más inteligente. El primer componente es el ejercicio aeróbico, también llamado cardio, caminar, nadar, andar en bicicleta, bailar, hacer aeróbicos de bajo impacto. La recomendación general es de al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada por semana. Esos son 30 minutos 5 días a la semana. La intensidad moderada significa que puedes hablar pero no cantar. Si puedes hablar con facilidad, probablemente estás yendo demasiado despacio. Si no puedes decir ninguna palabra, vas demasiado rápido. El segundo componente es el ejercicio de fuerza o resistencia. Esto es fundamental para mantener la masa muscular. No hablo de levantar pesas como un culturista. Hablo de ejercicios con el peso del propio cuerpo, como sentarse y levantarse de una silla, subir escaleras, hacer pequeñas sentadillas, ejercicios con bandas elásticas. 2 o 3 sesiones de ejercicio de fuerza por semana son suficientes para marcar una diferencia significativa. El tercer componente es el equilibrio y la flexibilidad. El yoga, el tai chi, el pilates o simplemente ejercicios específicos de equilibrio como pararse en un pie son fundamentales para prevenir caídas. Las caídas son la principal causa de lesiones graves en adultos mayores y el entrenamiento del equilibrio puede reducir ese riesgo de forma significativa. Y el cuarto componente que muchas veces se olvida es simplemente moverse más durante el día. Levantarse de la silla cada hora, caminar en lugar de usar el coche para distancias cortas, usar las escaleras en lugar del ascensor, hacer las tareas del hogar con más energía. El movimiento cotidiano acumulado tiene un impacto enorme en la salud. Si llevas mucho tiempo inactivo, empieza despacio. 5 minutos de caminata al día es un comienzo, luego 10, luego 15. No te compares con nadie, el objetivo es mejorar respecto a donde estás tú, no llegar a donde está otra persona. Y si tienes alguna condición médica, si tienes problemas cardíacos, problemas articulares severos o cualquier otra condición que te preocupe, habla con tu médico antes de empezar un programa de ejercicio. Pero en la gran mayoría de los casos, el médico va a decirte que sí, que el ejercicio es bueno para ti y va a ayudarte a encontrar la forma más segura de empezar. Quiero hablar ahora de algo que me preocupa especialmente, la salud cerebral después de los 60 años, porque veo cada vez más pacientes que llegan a mi consulta con miedo al Alzheimer, con miedo a perder la mente. Y ese miedo es comprensible. La demencia es una de las condiciones más temidas del envejecimiento. Pero también quiero decirte que hay muchísimo que puedes hacer para proteger tu cerebro y que muchas de las cosas que dañan el cerebro son evitables. Ya hablamos de los medicamentos que pueden afectar la función cognitiva. Pero hay otros factores igualmente importantes. El primero es el control de la presión arterial. La hipertensión no controlada es uno de los factores de riesgo más importantes para la demencia vascular y para el deterioro cognitivo. Si tienes presión alta, controlarla bien, con medicamentos si es necesario, con cambios de estilo de vida, es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu cerebro. El segundo es el control del azúcar en sangre. La diabetes y la prediabetes están fuertemente asociadas con mayor riesgo de deterioro cognitivo. El cerebro es muy sensible a los niveles de glucosa. Las fluctuaciones frecuentes del azúcar en sangre pueden dañar los vasos sanguíneos cerebrales y contribuir al deterioro cognitivo. El tercero es el ejercicio que ya mencionamos. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, estimula la producción de factores de crecimiento neuronal y está asociado con menor riesgo de demencia en múltiples estudios. El cuarto es el sueño. Durante el sueño, el cerebro realiza un proceso de limpieza
eliminando proteínas tóxicas como el amiloide beta que se acumula en el Alzheimer. El sueño insuficiente o de mala calidad interfiere con este proceso de limpieza. Esto es otra razón más para tomar el sueño en serio y otra razón por la que las pastillas para dormir que fragmentan la arquitectura del sueño pueden ser problemáticas a largo plazo. El quinto es la estimulación cognitiva. El cerebro es como un músculo, si lo usas se mantiene más fuerte. Leer, aprender un idioma, tocar un instrumento musical, hacer crucigramas, participar en conversaciones estimulantes. Todas estas actividades mantienen el cerebro activo y pueden contribuir a lo que los neurocientíficos llaman reserva cognitiva, que es la capacidad del cerebro de compensar el daño y continuar funcionando bien. El sexto es la conexión social. Ya lo mencioné en el contexto de la ansiedad, pero lo repito aquí porque es fundamental. El aislamiento social es un factor de riesgo importante para el deterioro cognitivo. Las personas con redes sociales activas, con relaciones significativas, con propósito y sentido de pertenencia, tienen menor riesgo de demencia. No subestimes el poder de las relaciones humanas para tu salud cerebral. Y el séptimo es no fumar y moderar el alcohol. El tabaco daña los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, incluyendo los del cerebro, y el alcohol en exceso es directamente neurotóxico. Si fumas, dejar de fumar es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud cerebral y por tu salud en general. Si bebes, mantenerlo en niveles moderados es importante. Déjame contarte otra historia porque quiero que veas cómo todos estos elementos se conectan en la vida real. Tuve una paciente, doña Margarita, 64 años. Vino a mi consulta por primera vez con una lista de 5 medicamentos. 1 para la presión, 1 para el colesterol, 1 para dormir, 1 para la ansiedad y 1 para el reflujo. Tenía sobrepeso, no hacía ejercicio, comía mucha comida procesada, dormía mal a pesar de las pastillas y se sentía constantemente cansada y sin energía. Me dijo que se sentía vieja antes de tiempo. Lo primero que hicimos fue hacer un análisis completo de sangre. Encontramos deficiencia de vitamina D y de vitamina B12, que probablemente estaba relacionada con el omeprazol que llevaba años tomando. También encontramos niveles de azúcar en sangre en rango de prediabetes. Lo segundo fue revisar sus medicamentos con su médico de cabecera. Pudimos eliminar la pastilla para dormir de forma gradual, sustituyéndola por higiene del sueño y melatonina a dosis bajas. La pastilla para la ansiedad la fuimos reduciendo también gradualmente mientras ella empezaba terapia psicológica y ejercicio. Lo tercero fue trabajar en su alimentación. Reducimos los azúcares y harinas refinadas, aumentamos las proteínas y las verduras, incorporamos más alimentos antiinflamatorios. En 6 meses su azúcar en sangre había vuelto a niveles normales. Lo cuarto fue el ejercicio. Empezó caminando 10 minutos al día. En 3 meses estaba caminando 40 minutos diarios y había añadido 2 sesiones semanales de yoga. Y lo quinto fue la suplementación de vitamina D y B12, bajo supervisión médica. Un año después, doña Margarita había perdido 9 kilos, dormía bien sin pastillas, su ansiedad era manejable sin medicamentos. Su reflujo había mejorado tanto que el médico redujo a la mitad la dosis del omeprazol. Y ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Doctor, me siento más joven ahora que hace 5 años. Esto no es magia, no es un milagro. Es lo que pasa cuando una persona toma el control de su salud, cuando deja de ser un receptor pasivo de medicamentos y se convierte en un participante activo en su propio bienestar. Ahora quiero hablar de un tema que muchas personas evitan, pero que es muy importante: la polifarmacia, que es el uso de múltiples medicamentos al mismo tiempo. Se estima que aproximadamente el 40% de los adultos mayores toma 5 o más medicamentos al día, y hay personas que toman 10, 15, incluso más. No estoy diciendo que tomar múltiples medicamentos sea siempre malo. Hay personas con condiciones complejas que genuinamente necesitan varios medicamentos para mantenerse bien. Pero sí quiero decirte que la polifarmacia aumenta el riesgo de interacciones entre medicamentos, de efectos secundarios, de errores de medicación y de la cascada de prescripción, que es cuando un efecto secundario dimite. Un medicamento se trata con otro medicamento, que a su vez causa otro efecto secundario, que se trata con otro medicamento más, y así sucesivamente. La cascada de prescripción es un problema real y frecuente. Por ejemplo, un diurético causa gota y se prescribe un medicamento para la gota. Ese medicamento para la gota causa retención de líquidos y se aumenta la dosis del diurético. El diurético más fuerte causa caída de potasio
y se prescribe suplemento de potasio, y así. Cada medicamento añadido crea nuevos riesgos de efectos secundarios e interacciones. ¿Cómo puedes protegerte de esto? Primero, teniendo siempre una lista actualizada de todos tus medicamentos, incluyendo los que tomas sin receta y los suplementos. Segundo, llevando esa lista a cada consulta médica, incluyendo urgencias, porque los médicos de urgencias muchas veces no tienen acceso a tu historial completo. Tercero, preguntando siempre que te receten algo nuevo, ¿es compatible con todos mis medicamentos actuales? ¿Hay alguna interacción que deba conocer? Cuarto, usando preferiblemente una sola farmacia para todos tus medicamentos, porque el farmacéutico puede detectar interacciones que el médico puede no haber considerado. Y quinto, y esto es muy importante, pidiendo periódicamente una revisión completa de tu medicación. Idealmente, una vez al año, deberías sentarte con tu médico y revisar cada medicamento que estás tomando. ¿Por qué lo tomas? Si sigue siendo necesario, si la dosis es la correcta, si hay alternativas más seguras. Esto se llama de prescripción y es una práctica médica cada vez más reconocida como fundamental para la salud de los adultos mayores. Quiero hablarte ahora de algo que considero urgente mencionar, el peligro de dejar los medicamentos de golpe, porque después de todo lo que he dicho, alguien podría pensar, voy a dejar todas mis pastillas mañana mismo. Y eso sería un error grave y potencialmente peligroso. Muchos medicamentos no se pueden dejar de golpe. Las benzodiazepinas, por ejemplo, si se dejan abruptamente después de un uso prolongado, pueden causar síndrome de abstinencia que incluye ansiedad severa, temblores, convulsiones y otros síntomas graves. Los medicamentos para la presión arterial, si se dejan repentinamente, pueden causar un rebote de la presión que puede ser peligroso. Los antidepresivos también deben reducirse gradualmente. Cualquier cambio en tu medicación debe hacerse siempre bajo supervisión médica, de forma gradual, con monitoreo adecuado. Lo que estoy diciéndote hoy no es que dejes tus medicamentos, es que tengas una conversación informada con tu médico sobre si todos los medicamentos que estás tomando siguen siendo necesarios y seguros para ti, a tu edad y en tu condición actual. Déjame hablar ahora de un tema que está muy relacionado con todo lo anterior, la salud de los riñones, porque los riñones son el órgano que más sufre con el uso prolongado de ciertos medicamentos y también el órgano cuyo deterioro pasa más desapercibido hasta que el daño es considerable. Los riñones son como un sistema de filtración sofisticado. Filtran toda la sangre del cuerpo varias veces al día, eliminando desechos, regulando el equilibrio de líquidos y electrolitos y produciendo hormonas importantes. Cuando los riñones no funcionan bien, los desechos se acumulan en la sangre, el equilibrio de líquidos se altera y muchos medicamentos que normalmente se eliminan por los riñones se acumulan en el cuerpo a niveles tóxicos. Lo que hace que el deterioro renal sea tan peligroso es que es silencioso. Los riñones pueden perder hasta el 50 o 60% de su función sin causar síntomas evidentes. Muchas personas tienen enfermedad renal crónica sin saberlo. Los factores que más dañan los riñones son la diabetes no controlada, la hipertensión no controlada, el uso prolongado de antiinflamatorios como el ibuprofeno, la deshidratación crónica y ciertos medicamentos. Nefrotóxicos. Las señales de que los riñones pueden estar en problemas incluyen hinchazón en los tobillos y los pies, orina espumosa o con sangre, necesidad de orinar con más frecuencia, especialmente por la noche, fatiga inexplicable, picazón en la piel y pérdida de apetito. Pero repito, muchas veces no hay síntomas hasta que el daño es avanzado. Por eso es fundamental hacerse análisis de sangre y orina regularmente para monitorear la función renal. Un simple análisis de creatinina en sangre y de proteínas en orina puede detectar problemas renales en etapas tempranas, cuando todavía hay mucho que se puede hacer para frenar el deterioro. Si tienes diabetes o hipertensión, el monitoreo de la función renal debería ser parte rutinaria de tu seguimiento médico. Si tomas antiinflamatorios con regularidad, habla con tu médico sobre el impacto que esto puede estar teniendo en tus riñones. Y hablando de la diabetes y el azúcar en sangre, quiero dedicar un momento a este tema porque es fundamental. La diabetes tipo 2 es una de las enfermedades más comunes después de los 60 años y también una de las que más impacta en la necesidad de medicamentos y en la salud general. Lo que muchas personas no saben es que la prediabetes, que es cuando el azúcar en sangre está elevada, pero no todavía en rango de diabetes, es completamente reversible en muchos casos con cambios de estilo de vida. Y incluso la diabetes tipo 2 establecida puede mejorar muchísimo
en muchos casos hasta el punto de reducir o eliminar la necesidad de medicamentos con una combinación de alimentación adecuada, ejercicio y pérdida de peso. Muchos de mis pacientes llegan con la idea de que la diabetes es una sentencia de por vida, que una vez que la tienes siempre vas a necesitar más y más medicamentos. Y eso no tiene que ser así. He visto pacientes que han revertido su prediabetes completamente. He visto pacientes con diabetes tipo 2 que han reducido su medicación a la mitad o más con cambios de estilo de vida. No en todos los casos y no sin esfuerzo, pero es posible en muchos casos. Los cambios más efectivos para el control del azúcar en sangre son la reducción de carbohidratos refinados y azúcares, el aumento de fibra en la dieta, el ejercicio regular, especialmente el ejercicio de fuerza, la pérdida de peso si hay sobrepeso y el control del estrés, porque el estrés crónico eleva el cortisol, que a su vez eleva el azúcar en sangre. Y quiero mencionar también la salud cardiovascular, porque el corazón y los vasos sanguíneos son profundamente afectados por todo lo que hemos hablado. Los medicamentos inadecuados, la inflamación crónica, la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, la mala alimentación. Después de los 60 años, el riesgo cardiovascular aumenta significativamente, pero también aumenta la capacidad de hacer algo al respecto, porque la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular son modificables. Dejar de fumar, controlar la presión arterial, controlar el colesterol, controlar el azúcar en sangre, hacer ejercicio, mantener un peso saludable, reducir el estrés. Cada uno de estos cambios reduce el riesgo cardiovascular de forma significativa. Y hay algo que quiero decir sobre los medicamentos para el colesterol, las estatinas, porque son uno de los medicamentos más recetados en el mundo y también uno de los más debatidos. Las estatinas son muy efectivas para reducir el riesgo cardiovascular en personas con enfermedad cardiovascular establecida o con riesgo muy alto. Pero en personas mayores sin enfermedad cardiovascular establecida, el beneficio-riesgo es más complejo y debe evaluarse individualmente. Los efectos secundarios de las estatinas incluyen el dolor muscular, que en algunos casos puede ser severo, la elevación de enzimas hepáticas y hay evidencia de que pueden aumentar ligeramente el riesgo de diabetes. En personas muy mayores, por encima de los 75 o 80 años, el beneficio de las estatinas para prevención primaria es más incierto. Si estás tomando estatinas, habla con tu médico sobre si el beneficio en tu caso específico justifica el riesgo, especialmente si tienes efectos secundarios o si has superado los 75 años. Quiero también hablar de la salud digestiva, porque es un área que impacta enormemente en la absorción de nutrientes, en el sistema inmune y en el bienestar general, y que muchas veces se deteriora con la edad y con el uso prolongado de ciertos medicamentos. La microbiota intestinal, el conjunto de bacterias y otros microorganismos que viven en nuestro intestino, cambia con la edad. Tiende a volverse menos diversa, con menos bacterias beneficiosas y más bacterias potencialmente dañinas. Esto puede contribuir a problemas digestivos, a mayor inflamación sistémica, a peor absorción de nutrientes y posiblemente a mayor riesgo de varias enfermedades. Los antibióticos, cuando se usan, alteran profundamente la microbiota. Los inhibidores de la bomba de protones también pueden afectarla. Y la dieta pobre en fibra y rica en alimentos procesados la empobrece. Para mantener una microbiota saludable, lo más importante es una dieta rica en fibra y en alimentos variados. Las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales, las nueces y las semillas son el alimento preferido de las bacterias beneficiosas del intestino. Los alimentos fermentados como el yogur natural, el kéfir, el chucrut, el kimchi, el miso también pueden contribuir a la salud intestinal. Reducir el azúcar y los alimentos ultraprocesados es igualmente importante porque estos alimentos alimentan a las bacterias menos beneficiosas y promueven la inflamación intestinal. Ahora quiero hablar de algo que considero fundamental, pero que a menudo se pasa por alto en la medicina convencional: la salud mental y emocional. Porque la salud no es solo física. Y después de los 60 años hay desafíos emocionales y psicológicos específicos que merecen atención. La jubilación, la pérdida de seres queridos, los cambios en el rol familiar, la reducción de la red social, los problemas de salud propios o de la pareja, el miedo al futuro, la sensación de pérdida de propósito. Todos estos son factores que pueden contribuir a la depresión y la ansiedad en personas mayores. Y la depresión en personas mayores frecuentemente no se diagnostica, porque sus síntomas pueden ser diferentes a los de la depresión en personas jóvenes.
En lugar de tristeza evidente, puede manifestarse como fatiga, pérdida de apetito, quejas físicas múltiples, aislamiento social o pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. La depresión no tratada tiene consecuencias serias, empeora las enfermedades físicas, aumenta el riesgo de demencia, reduce la calidad de vida enormemente. Y muchas veces, en lugar de tratar la causa, se añade otro medicamento a la lista. No estoy diciendo que los antidepresivos no tengan su lugar. En muchos casos son necesarios y salvavidas. Pero también quiero decirte que hay intervenciones no farmacológicas muy efectivas para la depresión y la ansiedad en personas mayores. El ejercicio, la terapia psicológica, la conexión social, el propósito, el voluntariado, la espiritualidad para quienes eso es significativo. Si sientes que tu estado de ánimo ha cambiado, si has perdido el interés en cosas que antes te gustaban, si te sientes triste o vacío la mayor parte del tiempo, habla con tu médico. No lo ignores. No lo atribuyas simplemente a la edad. La depresión es tratable y mereces sentirte bien. Quiero ahora hacer un resumen de los puntos más importantes que hemos cubierto hoy, porque ha sido mucha información y quiero que te lleves los mensajes clave claros. El primero es que el cuerpo cambia después de los 60 años de maneras que afectan cómo se procesan los medicamentos. El hígado y los riñones funcionan más lentamente, la composición corporal cambia y el cerebro se vuelve más sensible a ciertos medicamentos. El segundo es que hay grupos de medicamentos que son especialmente problemáticos para personas mayores. Las benzodiazepinas, los antihistamínicos, sedantes, los antiinflamatorios, no esteroideos usados de forma prolongada y otros con efectos anticolinérgicos significativos. El tercero es que muchos síntomas que se atribuyen al envejecimiento, como la confusión, la pérdida de memoria, las caídas, la fatiga, pueden ser en realidad efectos secundarios de medicamentos. El cuarto es que nunca debes dejar un medicamento de golpe sin supervisión médica. Cualquier cambio en la medicación debe hacerse de forma gradual y bajo control médico. El quinto es que debes tener una conversación informada con tu médico sobre todos los medicamentos que estás tomando, preguntando si siguen siendo necesarios, si la dosis es correcta, si hay alternativas más seguras. El sexto es que hay muchas intervenciones no farmacológicas muy efectivas para problemas comunes como el insomnio, la ansiedad, el dolor y la depresión, el ejercicio, la alimentación, el manejo del estrés, la terapia psicológica. El séptimo es que la nutrición adecuada, especialmente el aporte suficiente de proteínas, vitaminas B12 y D, magnesio y otros nutrientes, es fundamental para la salud después de los 60 años. El octavo es que el ejercicio regular es probablemente la intervención más poderosa disponible para la salud en la vejez, con beneficios que ningún medicamento puede igualar. Y el noveno es que tú tienes un papel activo en tu propia salud. No eres un receptor pasivo de diagnósticos y recetas. Puedes informarte, puedes hacer preguntas, puedes tomar decisiones, puedes cambiar hábitos. Y esos cambios pueden transformar tu calidad de vida. Quiero cerrar con algo que siento profundamente después de más de 30 años ejerciendo la medicina. He visto a muchas personas llegar a mi consulta sintiéndose viejas, cansadas, medicadas, sin esperanza de mejorar. Y he visto a esas mismas personas, cuando toman el control de su salud, cuando hacen los cambios correctos, cuando se informan y se empoderan, transformarse de maneras que muchas veces me sorprenden incluso a mí. La edad no es una sentencia, el envejecimiento es inevitable. Pero cómo envejecemos, con qué calidad de vida, con qué independencia, con qué vitalidad, eso sí está en gran parte en nuestras manos. No te resignes. No asumas que porque tienes 65 o sentirte mal, tienes que tomar una docena de pastillas, tienes que limitarte. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación y adaptación extraordinaria, incluso a edades avanzadas, pero necesita que lo cuides, que lo nutras, que lo muevas, que lo estimules y que no lo sobremediques. Sé que las consultas son cortas, que los médicos están ocupados, que el sistema está diseñado para tratar enfermedades más que para promover la salud. Por eso es tan importante que tú mismo te informes, que hagas las preguntas correctas, que seas tu propio defensor de salud. Lleva siempre tu lista de medicamentos, pregunta siempre que te receten algo nuevo. Pide una revisión completa de tu medicación al menos una vez al año. Infórmate sobre las opciones no farmacológicas para tus problemas de salud. Cuida tu alimentación, muévete, duerme bien, maneja el estrés, mantén conexiones sociales, estimula tu mente. Y si algo de lo que has escuchado hoy te ha resonado, si reconoces en ti mismo o en alguien que quieres alguna de las señales de las que hablamos, no lo dejes para mañana.
Habla con tu médico esta semana. Haz esa llamada, pide esa cita. Tu salud no puede esperar. Muchos de mis pacientes me dicen que ojalá hubieran sabido esto antes, que ojalá alguien les hubiera explicado estas cosas hace años. Yo espero que este video sea eso para ti, la información que necesitabas en el momento en que la necesitabas para tomar mejores decisiones sobre tu salud, porque mereces vivir bien. No solo vivir más años, sino vivir esos años con energía, con claridad mental, con independencia, con alegría. Eso es posible y empieza con decisiones que puedes tomar hoy. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Sé que ha sido mucho tiempo, pero espero que cada minuto haya valido la pena. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártela, porque a veces la información correcta, en el momento correcto, puede cambiar una vida. Cuídate mucho y recuerda, la mejor medicina que existe es la prevención, la información y el cuidado consciente de tu propio cuerpo. Hasta la próxima.